Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías, de la carrera de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Tijuana. La materia es Estadística Inferencial 2, con el docente Juan José Rosario Morales Ibarra. El tema a realizar es correlación y regresión. Tenemos el 10.2, correlación, definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Kerr Pearson, 1857 a 1936. Eh, los, ¿Quién lo desarrolló originalmente? Someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Tenemos las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor o igual que R, menor o igual que 1 positivo. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Tenemos el ejemplo de correlación: tamaño del cerebro e inteligencia. Bueno, aquí dice: a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Tenemos aquí los datos muestrales del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual, donde nos muestran 10 muestras y lo vamos a checar aquí en Minitab, donde están precargados ya nuestros datos. Nos vamos a ir a estadísticas básicas y vamos a ir a correlación, donde vamos a medir la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. Dice que no afecta nuestro valor R si tomamos cualquiera de las dos. Lo voy a tener así. El método es correlación de Pearson. Presentar los valores de P, le vamos a decir a Minitab, y tenemos el resumen, del cual nos arroja un valor de Pearson cercano a 1, que es de 0.179, y un valor de P de 0.620. No nos está dando un valor de significancia, por lo tanto yo le estoy dando automáticamente o manual, le estoy dando el valor de 0.05 en el valor de significancia, el nivel de significancia. Entonces, por lo tanto, nuestro valor P está por encima del valor de significancia, que es de 0.620. Ahora, si bien nos vamos a ir a gráficas de dispersión, para ver seguir con el flujo de información, a ver qué nos arroja. Tomamos que para la variable X, el tamaño del cerebro, y como de variable dependiente, el coeficiente intelectual. Le vamos a dar a aceptar y tenemos aquí la gráfica. La correlación está dentro de menos 1 y 1, es lo que nos estaba diciendo. Cuando tenemos un valor muy cercano al 0 no existe correlación positiva.
Un valor muy cercano a -1, la correlación es negativa, y en este caso, si es positiva, indica de que nuestros valores, cuando nuestro eje X aumenta su valor, también tiende a aumentar el valor de nuestro eje Y. En este caso, cuando es negativo, nuestro valor de X, cuando aumenta, nuestro valor de Y disminuye. Y aquí tenemos que tenemos una recta, no está, está muy débil, no está inclinada, no hay una inclinación. Sin embargo, aquí tiene las 10 muestras, y vamos a ir asistente a ver qué información nos arroja. Damos en columna X el tamaño del cerebro. Para el coeficiente de la columna Y, el coeficiente intelectual en la columna Y, que es el variable dependiente, y el nivel de significancia va a ser el de 0.05. Vamos a darle a aceptar, y aquí tenemos ya nuestro resumen de datos. Estamos hablando de que nuestro nivel de significancia es de 0.05. Existe una relación entre Y y X, es lo que nos está arrojando la pregunta en la información, y aquí nos dice que no. Automáticamente nos dice que no, porque el valor de P es igual a 0.620. Entonces la relación del coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no está estadísticamente significativa, dado a que P es mayor al 0.05, que es el valor de significancia. El porcentaje de variación explicado por el modelo, en este caso es muy bajo, no hay una inclinación muy pronunciada, por lo tanto es muy baja la inclinación. El modelo de regresión puede explicar que es de 3.21% de la variación en coeficiente intelectual. Y hablando de que la correlación se encuentra entre -1 a 1, en este caso la correlación entre Y y X va a ser de que sin relación. La correlación entre coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos no es estadísticamente significativa. La hipótesis nula nos dice que la R es igual a 0, o que no hay correlación, y la hipótesis alterna nos plantea de que hay una diferencia entre el valor de R. Tenemos lo que es la regresión, el valor atípico que se nos muestra aquí, y la R cuadrada ajustada, que fue de 0.00, y el valor P modelo, que fue de 0.620. Entonces tenemos que, ya lo analizamos, tenemos la regresión del coeficiente intelectual contra el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos, el informe del diagnóstico donde están dispersos los datos, y un X y Y pronosticada del intervalo de proyección del 95%, donde se arrojan todos los datos que se nos está dando en la distribución, y un pronóstico de regresión para el coeficiente intelectual del tamaño del contra el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Es un informe de predicción. Entonces nos da otro resumen donde el tamaño de la muestra N fue de 10. No es lo suficientemente grande como para proveer una estimación precisa de la fuerza en la relación. Ok, entonces en base a la pregunta que nos está haciendo, dice: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? En este caso, pues concluimos que el P es igual a 0.62, nivel de significancia fue de 0.05. Para nosotros rechazar la hipótesis nula, nuestro valor de P debería ser menor al valor de significancia. No tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula ni para aceptar la hipótesis alterna, así como nos mostró el resumen de los datos en Minitab. Ok, vamos al ejercicio. Calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Earth Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2?
tenemos los datos muestrales donde CO2 nos arroja estos valores y la temperatura en grados centígrados nos arroja estos valores. Ahora si bien vamos a introducirnos, ya tenemos nuestros datos precargados en Minitab. Entonces vamos a ir a estadísticas, estadísticas básicas, correlación. Dice que no afecta si yo escojo cualquier valor, R no, nuestro valor de R no cambiaría. El método va a ser correlación de Pearson y vamos a decirle a Minitab que presente los valores de los datos de P. Entonces tenemos el resumen, CO2 parte por millón, temperatura en grados centígrados, y la correlación de Pearson se acerca al valor de 1 positivo, por lo tanto el valor de P es menor al valor de significancia. Le estamos dando el 0.05, no nos indica, pero le vamos a dar nosotros el valor de 0.05 y vamos a irnos a Minitab, vamos a gráficas para seguir con el flujo de información, gráfica de dispersión, y tenemos que para la variable X tenemos el CO2 parte por millón y variables de Y para la temperatura, lo que son la escala, no vamos a modificar nada, las gráficas así todo lo vamos a dejar igual y le vamos a aceptar. Entonces aquí tenemos una diferencia al ejercicio anterior. Nuestra pendiente o nuestra recta está muy pronunciada, si hay una gran diferencia, el nivel es muy alto. X si aumenta, dice la correlación, si es positivo y aumenta, nuestra correlación es muy alta, entonces tendría a aumentar nuestro valor del eje Y también. Vamos a asistente a ver qué nos dice la regresión, y tenemos que para la columna X el CO2 parte por millón, y para la columna dependiente la temperatura va a ser en este caso regresión lineal, el 0.05. le damos a aceptar y aquí ya tenemos nuestro resumen. La regresión para la temperatura de grados centígrados versus CO2 parte por millón nos dice que tuvimos un nivel de significancia de 0.01 en nuestro P, perdón. La relación entre la temperatura de grados centígrados y CO2 parte por millón es estadísticamente significativa. P es menor al valor de significancia, entonces el porcentaje de variación es muy alto. Como podemos ver aquí en la gráfica, la correlación entre Y y X es de menos 1 a 1 si es positivo, y nos está dando a 0.89, por lo tanto la correlación positiva R es igual a 0.89, indicando que la temperatura en grados centígrados también tiene que aumentar. Entonces aquí nos está dando lo que es el informe del R al cuadrado reajustado, el 77%. Esto recae en lo que es el CO2 parte por millón, y el valor de P del modelo es de 0.01. Estadísticamente significa que P es menor al valor de significancia, por lo tanto nos vamos a ir a lo que es la parte de la regresión de la temperatura en grados centígrados versus CO2 parte por millón, informe del diagnóstico, donde tenemos la distribución de los datos, y vamos a analizar lo que es la parte de la regresión para la temperatura en grados centígrados versus CO2 parte por millón. El informe de la predicción de X y Y pronosticada a un intervalo de predicción del 95% nos arroja estos datos, y tenemos la distribución de lo que son la dispersión de nuestros datos en predicción, y un resumen de la regresión para la temperatura, donde el tamaño de la muestra fue de 10, no es lo suficientemente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de la relación. Las mediciones de la fuerza de la reacción como R al cuadrado ajustado pueden variar mucho. Entonces, teniendo este resultado, para el siguiente ejercicio
concluyo con que sí existe una correlación, dado el resumen que ya obtuvimos, muy fuerte. Nuestro valor de P es menor al valor de significancia y es estadísticamente que existe una correlación. Tema 10.3, regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de la regresión se denomina recta de la regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1 x. La ecuación de la regresión expresa una relación entre x por la llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de la muestra o variable dependiente. La definición es cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación regresión. El cambio marginal en una variable es cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La dependiente B1 en la ecuación de regresión representa una ecuación marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. Eso es lo que expliqué hace rato. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos incluyentes cuando los valores, los cuales son puntos que afectan fuertemente a la gráfica de la recta de regresión. Tenemos más definiciones para una muestra de datos pareados x y y. Un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de la regresión. Es decir, residuo es igual a y observada y y predicha es igual a y menos y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y. Una vez que cada uno de los valores de las coordenadas y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de puntos de x, y menos y predicha. Tenemos el ejemplo de regresión, la cual nos dice edad y tamaño de la cintura para hombres o de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de cintura. Determina la ecuación de regresión. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Determinar la ecuación de la regresión y la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Vamos a sacar conforme a la ecuación de regresión el tamaño de la cintura para un hombre a su edad entre estas cantidades de años. Ok, nos vamos a ir a Minitab y vamos a realizar el ejercicio. Tenemos los datos precargados para los hombres y el tamaño en centímetros de hombre de lo que corresponde a lo que es su cintura, y los datos que nos muestra son 40 datos. Nos vamos a estadísticas básicas y podemos sacar también lo que es la correlación para obtener nuestro valor P y así determinar si la hipótesis nula la aceptamos o la hipótesis alterna se acepta. En este caso tenemos la correlación de Pearson de 0.845 con un valor de P de 0.00. En este caso hay una gran diferencia. Nuestro valor de significancia lo vamos a tomar como 0.05. Si es menor al valor de significancia, entonces vamos a darle a regresión y vamos a darle gráfica de línea ajustada. Vamos a darle para el eje X edad de un hombre. En este caso la respuesta para la Y, que sería la dependiente, es el tamaño de la cintura de un hombre. Y en las gráficas vamos a ver 4 en 1. Vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos el informe. Vamos a analizar primero las gráficas. La gráfica está muy pronunciada. Tenemos la dispersión de los datos, 40 datos de muestra. Y mientras eje X aumenta, Y también tiene que aumentar cuando es positivo. Y en este caso pues tenemos lo que es el residuo de los datos y los valores ajustados. Un diagrama
de un histograma de los valores de residuo y el orden de observación que se puede aquí mirar. Bueno, si bien ahora nos vamos a ir al análisis de la varianza o al resumen de datos, porque nosotros lo que necesitamos es la ecuación de lo que es el análisis del tamaño de cintura de un hombre. En este caso nos está dando que es de 59.64 más 0.6259 en la edad del hombre. Entonces nos vamos a ir al ejercicio. Nos está diciendo que busquemos conforme a la ecuación de la regresión la gráfica de los residuos de la presión. Vamos a hacer una predicción en base a los datos de cuál sería el tamaño de la cintura de los hombres de edad de 20, 40 y 60 años. Entonces yo lo realicé aquí manual conforme a la ecuación, que sería el tamaño de la cintura de un hombre de 59.64 más 0.6259 por hombre, en este caso la edad que va a ser del hombre. Y si lo hacemos aquí en calculadora, vamos a tener que tenemos 59.64 más 0.6259 por 20 me da 72.158 centímetros en lo que es a los hombres de 20 años de edad. 59.64 más 0.6259 por 40 para los de edad de 40 es un tamaño de cintura de 84.676 y una ecuación de regresión para la cintura de un hombre de 60 es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad de 60, 97.19. Entonces tenemos que en el resumen del modelo R cuadrada es que recae el 71.41% en la edad de los hombres. Como pudimos ver, ya obtuvimos el resultado, pero lo vamos a resumir en lo que es regresión. En el asistente le vamos a dar para la eje X la edad de los hombres, para la Y vamos a tener el tamaño de la cintura, que sea lineal al 0.05, aceptar, y aquí tenemos el resumen de datos. ¿En qué recae el porcentaje? Va a recaer en la edad de los hombres, el 71.40 y tantos por ciento que nos está arrojando. Tenemos la ecuación, que es la que estábamos buscando aquí, para sacar el valor de una predicción del tamaño de las personas. Y la relación del tamaño de la cintura del hombre y la edad del hombre es estadísticamente significativa, dado que el valor de P es menor al valor de significancia. Entonces sí existe una correlación, y la correlación entre Y y X va a ser de que tiene una tendencia a un valor de 1, de 0.85, se acerca al 1. Entonces en este caso el tamaño de la cintura del hombre si hay una correlación y es positiva. En este caso aquí tenemos los datos y un dato de predicción de tamaño típico, lejos de lo que es la dispersión de los datos, y aquí es donde vamos a analizar de lo que es para las personas de 20. Me arrojó un total de 72.158. Vamos a mitad. Para los de 20 en X y Y pronosticada en intervalo de proyección del 95%. Para los de edad de 20, 72.162, casi igual. Y para los de... me dice que para los de 40, fue de 84.860, es casi igual al valor que se nos está dando. Y para los de 60 años, Minitab nos arroja el valor de una predicción de 97.198. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces ya se obtuvieron los datos y pues el valor de P es menor al valor de significancia. Por lo tanto, eso fueron lo que obtuvimos
Ahora, si bien nos vamos a ir al ejercicio del tema 10.3, regresión, correlación y regresión. Y entonces dice el ejercicio de edad y tamaño de las cinturas, pero ahora en este caso va a ser de las mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a los datos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de su edad de 18, 36 y 54? ¿Ok? Aquí yo lo tengo en Minitab. Vamos a destacar primero el dato de correlación para ver qué diferencia hay. Aquí ya los tengo precargados. Y un valor de correlación de Pearson de 0.868, se acerca al 1. El valor de P está por debajo del valor de significancia. Y nos vamos a ir a regresión, gráfica de línea ajustada, el valor de X para la edad de mujeres y la cintura en centímetros de mujeres. Y aquí tenemos que lo mismo, el porcentaje va a recaer, que en este caso fue de 75.35, va a recaer en lo que es la edad de las mujeres. Cuando es positivo, decíamos que si el valor de X aumenta, el valor de Y tiende a aumentar. Por lo tanto, hay una correlación fuerte. En este caso, si nos vamos al asistente, rapidito aquí, porque lo que hay que sacar es la predicción. Este es el valor que estaba buscando. Sí hay la relación entre la cintura de las mujeres y la edad de las mujeres es estadísticamente significativa, dado que el P es menor al valor de significancia y el nivel de porcentaje de variación es muy alto y es positivo. Entonces aquí ya tenemos lo que son los datos datos de muestra. Ay, perdón. Entonces nos vamos a ir a las predicciones, que es a lo que hay que sacar como resultado. En este caso tengo que para las mujeres de 18, 36 y 54 sacamos lo que es la ecuación. Me interesa la ecuación, que es lo que me pide el ejercicio, que fue de la ecuación de la cintura fue de 54.12 más 0.8095 por la edad de cada mujer. Y en este caso yo lo hice aquí, lo tenemos ya evaluado, 54.12 que fue la ecuación, más 0.8095 por 18. A las mujeres de 68 en centímetros fue de 68.291 y para las mujeres de 54.12 más 0.8095 por 36 es igual a 83.262 y para los de 54.12 más 0.8095 por la edad de 54 años en las mujeres es de 97.833. Entonces el ejercicio nos dice determinar la ecuación y la predicción. Eso es lo único que nos pide y pudimos ver que nuestro valor de significancia está por debajo del valor de significancia. Si bien ahora nos vamos al 10.4, variación e intervalos de predicción. Definición: suponga que tengamos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral x, y, que y predicha es el valor de predicho obteniendo por medio de la ecuación de la regresión y que la medida de los valores y muestrales es y. La desviación total de x, y, x, y es la diferencia vertical de y menos y muestral, que es la distancia entre el punto de x, y la recta horizontal que pasa por la media muestral y. La desviación explicada dice que es la distancia vertical de y predicha menos y muestral, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por medio de la muestra y muestral. La desviación sin explicar es la distancia vertical de y menos y predicha, que es la distancia vertical entre el punto x, y la recta de regresión. La distancia y menos y predicha también se conoce como residuo.
Tenemos la desviación total, que es igual a la desviación explicada, más la desviación sin explicar. Un ejemplo, imagine que la muestra de datos pareados X, Y, que incluye los valores específicos de 5,19. Aquí están. Suponga que utilizamos la muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de la regresión es Y predicha es igual a 3 más 2X. La media de los valores de Y están dados por Y muestral, que es igual a 9. Aquí está. Entonces nos vamos al ejemplo. Para X5, el valor de predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en la realidad es 19. La discrepancia entre Y predicho es de 13 y Y es igual a 19. No puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Aquí tenemos lo que es la desviación total, la desviación explicada y la desviación sin explicar, que fue a partir de Y muestral es igual a 9 del punto 5,19, Y menos Y predicho, que es igual a 19 menos 13, y nos da un total de 6. La variación, que es la variación total, se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de la desviación total. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de las desviaciones explicadas, y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de las desviaciones sin explicar. Tenemos otra definición del coeficiente de correlación lineal. R se utiliza para calcular la proporción de la variación en total Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R al cuadrado es la proporción de la variación en Y, que explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrado es la cantidad de la variación en Y se expresa por la recta de la regresión. Se calcula R cuadrado y es igual a la variación explicada de la variación entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de Y, y una estimación de intervalo de parámetros suelen denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo del intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre el punto muestral y la recta de la regresión. El error estándar es la estimación de la media colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación se denota con SI, que es el error estándar de la estimación. Es una media de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos, que se obtienen por medio de una ecuación de regresión. Aquí tenemos un ejemplo. Peso y consumo de combustibles de autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Nos dice el ejercicio determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de variación total consume el combustible de la carretera? Puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de los combustibles de carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras? Y identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustibles. Aquí yo lo realicé. Entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a regresión, a Minitab. Aquí tengo precargado todos los datos de la marca de los automóviles, su modelo, el peso, libras, longitud y todo. Y vamos a ir a estadísticas, regresión,
regresión ajustada, ajustar un modelo de regresión. En este caso estamos manejando solamente una variable, porque eso es lo que nos pide el ejercicio. A ver, las cantidades realizó un estudio que se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de automóviles y sus cantidades de combustible en carretera en millas por galón. Entonces introducimos esos dos datos como respuesta, las carreteras de millas por galón consumidas, y la predicción, los predictores continuos van a ser el peso de las libras. En opciones, no, aquí lo dejamos igual. Las gráficas, pues 4 en 1. Y le vamos a dar a aceptar. Ok, así como nos está arrojando nuestros valores. Entonces tenemos una sola variable, la cual se está analizando. El valor de F es de 55.77 y el valor de P fue de 0.00. Entonces el resumen, tenemos la R cuadrada que equivale al 65.02% y una R cuadrada ajustada conforme a los conceptos que nos estaba dando, que es de 63.86, y R cuadrada predisha nos da un 60.96. El ejercicio nos dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Vamos a sacar también el coeficiente de correlación lineal, a ver si aquí no los arroja. No, aquí no lo arroja. Entonces tenemos que ir a estadísticas básicas, correlación conforme a lo que es la carretera de millas por galón de los dos conceptos que nos está pidiendo, y tenemos una correlación de Pearson de menos 0.806. entonces acá yo lo desglosé, las respuestas. Ya tengo los valores en Minitab. Entonces determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. El valor de coeficiente de correlación lineal lo acabamos de sacar, me dice que es de menos 0.86. Representa una correlación negativa, por lo que se rechaza la hipótesis nula, acepta la hipótesis alterna. Entonces aquí pudimos ver el resultado, que fue menos 0.0806, y el valor de P pues está por debajo del valor de significancia. Y entonces nos habla la segunda pregunta, que dice: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de los automóviles que consumen en carretera? Mi respuesta es que sí. Existe evidencia, el valor de P es menor, acabo de decirlo, de significancia, y se considera que existe una correlación. Entonces, ¿qué porcentaje de variación total consume el combustible en carretera, que puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Nos vamos otra vez a Minitab, donde tenemos lo que fue esto, que es el resumen del modelo. R cuadrada nos decían los conceptos que es el cuadrado ajustado, que va a equivaler al 63.86%. En este caso esa es mi respuesta. ¿Qué porcentaje de variación total consume el combustible? Eso es lo que consume, el 63.86%. Si un automóvil pesa, nos vamos a predicciones, 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo del combustible en la carretera? Pues nuestra predicción fue de un intervalo de confianza, consumo de combustible de carretera. Si es de 4.000 libras, ok, nos vamos a ir a lo mismo. Y estadística, regresión, vamos a predecir. Entonces tenemos que nos está diciendo que de 4.000 libras el peso. Vamos a dar a aceptar, y aquí ya lo tenemos.
el intervalo de confianza fue de este y el intervalo de proyección fue ese. Entonces aquí lo puse, el predicción. El mejor consumo de combustible es este, en la predicción. Y dice, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación en el intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible. Él nos está diciendo que el intervalo de predicción es este, que fue el 95%, equivalente a lo que nos está pidiendo. Nos vamos al siguiente ejercicio donde dice estatura y peso de hombres. Vamos a realizar las siguientes preguntas. Yo aquí ya las realicé, determinar el valor, pero vamos a ir primero a Minitab, donde tenemos ya precargados los datos. Y vamos a ir a estadísticas, regresión, y vamos a ajustar el modelo de regresión, donde tenemos nos está manejando nada más una variable, el peso en libras y la estatura en pulgadas, perdón, y le vamos a dar a aceptar. Y aquí nos arroja el resumen de datos, que va a ser el R cuadrado ajustado de 25.36%. Tenemos la estatura, que fue de un valor de P de 0.01, y tenemos una predicción, una ecuación de regresión de peso en libras de menos 138.6 más 4.45 en estaturas pulgadas, por estaturas de pulgadas. Entonces vamos a sacar, bueno, aquí ya los tengo yo precargados. Es lo mismo que se hizo, nada más conforme a la pregunta, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación lineal es de 0.522, significa que hay una correlación positiva. Sacamos la correlación lineal, estadísticas gráficas, correlación de estas dos variables, y 0.522 con un valor de P de 0.01. Nuestro valor de significancia está por encima del valor de P. Entonces, como respuesta tenemos que el valor de P es de 0. Para la segunda pregunta es de 0.01 y se acepta la hipótesis alterna porque hay correlación lineal. ¿Qué porcentaje de variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? La respuesta es de 25.36, que es el R cuadrado ajustado. Eso es lo que nos dio en el Minitab, el resultado. Y una predicción que mide 70 pulgadas, ¿cuál es el peso en libras? Si un hombre mide 70 pulgadas, mi predicción fue un ajuste de 180.131 y un intervalo de confianza de 95%, donde tengo los intervalos. Y dice la última pregunta: para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación de la predicción del intervalo de confianza en el peso. Aquí tenemos el intervalo de confianza en el peso. Ok, nos vamos a ir al último punto, que es el 10.5, regresión de múltiples, donde tenemos una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicciones x1, x2 hasta xk. El objetivo es usar dos muestras para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir variables de respuesta y. Entonces tenemos aquí pues los conceptos y nos vamos a ir al ejercicio, donde dice: utilice el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustibles en la carretera de millas por galón. Aquí vamos a hacer una regresión múltiple, ese es el tema. Vamos a utilizar ya más variables, no como la anterior. Sea la variable de la respuesta Y, utilice las siguientes variables de predicción: el peso, el automóvil, el frenado, la cantidad y todos los datos que nos pide. Nos vamos a ir aquí, estadísticas, regresión, y le vamos a dar ajustes. Aquí vamos a seleccionar, por lo mientras vamos a seleccionar todos. La hipótesis nula nos dice que R es diferente, es igual a 0, que no existe correlación, y la hipótesis alterna nos dice que a lo menos una de las variables
sí hay una diferencia. Entonces pudiéramos seleccionar todas por lo mientras, y ahorita vamos a ver cuál pudiéramos regresarnos para modificar. Vamos a seleccionar estas variables, le damos a aceptar, donde tenemos muchas, bueno, las variables, y el valor de P aquí no se distingue mucho, lo voy a poner acá porque aquí yo ya lo hice, pero tenemos varios valores donde a lo menos dice la hipótesis alterna, una de estas variables es menor al valor de significancia, en este caso que es 0.05, y el peso en libras es el que nos está arrojando, que es el valor de menor al valor de significancia, por lo tanto ese es el que se toma. Y tenemos lo que son el resumen del modelo. El R cuadrada ajustada nos dio de 60.62%, el coeficiente en peso, en longitud, en pulgadas, frenado en pies, y en cilindros y el desplazamiento de capacidad de velocidad nos arrojó un valor de P, donde el peso en libras es de 0.037, y el ajuste diagnosticado de la observación fue de 24 libras, correspondiente al número 24. A ver, fue para el Mercedes-Benz. Si nos vamos al asistente, analizamos, a ver, regresión, millas y el peso en libras, a ver si nos arroja ahí. Pues tiende a ser negativo, como fue una correlación de menos 0.80 y... a ver, aquí lo tengo. Aquí puse las preguntas. Bueno, la pregunta nos dice, determina la ecuación, la mejor ecuación. Mi mejor ecuación fue de la carretera millas, que fue esta. Esta fue la ecuación. Y también nos hace la segunda pregunta, ¿cuál sería el rendimiento de combustible de la carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras y su longitud es de 195 pulgadas y 142 de frenado, de 6 cilindros y de 3.5 de desplazamiento? Nos vamos a... esto lo voy a cerrar. Ok, si usáramos regresión y nos regresamos a mejorar el ajuste y solamente seleccionamos ciertos datos, que sería vamos a seleccionar el peso en libras y cilindros, y vamos a seleccionar el desplazamiento. Por eso se llama regresión múltiple, porque está escogiendo varias variables, entre ellas pues ya lo que dijimos, nuestro resumen y nuestra ecuación, que fue la que determinamos ahorita, y le vamos a dar a estadísticas, regresión, predicción. Vamos a predecir. El peso fue de... ¿cuánto nos dice? El peso en libras nos dijo que era de... peso en libras, 4.000 libras. 4.000 para estas variables. Los cilindros fue de 6 para los cilindros, 6, y para el desplazamiento fue de... aquí ya estoy cambiando los datos, para el desplazamiento fue de 3.5. Ok, le damos a aceptar y tenemos que una predicción para la carretera de galón, ya nos da una ecuación diferente.
Y para las tres variables, aquí ya las tenemos, que fue de 4000, de 6 y de 3.5, de los valores que cuando nos regresamos volvimos a seleccionar ahora los valores múltiples, pero ya no todos. Y de todos modos, en la predicción tenemos un ajuste de 27.3237, 32.3237, para un intervalo de proyección del 95%. Entonces también nos dice el ejercicio qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en la carretera en la mejor ecuación. Nos vamos a ver estadísticas, regresión, optimización de respuesta. No lo seleccioné. Optimización. Dice que maximicemos solamente carreteras por millas. Aquí vamos a carreteras por millas por galón. Vamos a darle maximizar, nos dice. Aceptar. Y nos arroja estos datos. Lo mismo ya lo introduje aquí en Minitab, que es a lo que tuve como respuesta, donde tendría que tener el menor peso posible y con la menor capacidad de desplazamiento volumétrica en los cilindros. Y aquí es como va de negativo, y el desplazamiento como va surgiendo. Bueno, lo vamos al último ejercicio. Dice: utilice un conjunto de datos para determinar la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea variable de respuesta Y. Utilice la siguiente variable de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura. En este caso yo aquí me fui directo. Determine la mejor ecuación de la regresión. Nos vamos a hacerlo en Minitab. Estadísticas, regresión, ajuste de... Y aquí seleccioné todos los datos, nada más, bueno, escogí lo que me está pidiendo el ejercicio: la edad, la estatura, pulgadas, peso, libras, centímetros, y le di a aceptar. Y nos dice que el ejercicio nos pide determine la mejor ecuación de la regresión. Mi mejor ecuación fue esta, para el colesterol que nos dio como resultado. Y ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años? Aquí tenemos que hacer una predicción. Nos vamos a predecir. Estadística, regresión, predecir. En este caso, para el colesterol, la edad nos está dando los datos. Aquí mismo nos arroja los datos Minitab. El problema tiene un hombre de 40 años. Un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas y el peso en libras de 175 libras. Ok, vamos a ir a edad, 40 años, peso 75 libras y la estatura mide 70 pulgadas y su cintura es de 95. Ok, cintura de 95 y de 70 pulgadas. Ok, le dimos a aceptar y aquí tuvimos nuestra predicción, que fue el ajuste de 486.933 con un error de ajuste de 44.8559 y un intervalo de confianza del 95% y un intervalo de proyección aquí arrojado, que es de inferior a superior. Y tenemos que también nos pide el ejercicio un punto, que es qué característica tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es el nivel de saludable de la mejor ecuación de predicción. Yo lo calculé igual que el otro y resumí que la característica sería el peso. Ok, nos vamos a Minitab, estadísticas, regresión, y vamos a optimizar los resultados. Yo le puse para el colesterol
maximizar, le di a aceptar y de entre ellos escogí que ahí está cargando nuestros datos. Tardando un poquito. Aquí está. Donde yo seleccioné que fue para el peso. La optimización, le di valor al peso y esto fue lo que me arrojó. Entonces la característica sería el peso, la cual corresponde a la salud la salud en la mejor ecuación de regresión para un hombre de esta que tiene colesterol. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Aquí concluyo.